Más adelante, podemos ver a la emperatriz con la mano en su cara, y el emperador también un poco disgustado. Estos llaman al duque de Ilichiem, y este se inclina y ruega que le disculpen. En ese momento se marcha hacia otro lado, abre una puerta y bastante nervioso se pregunta que por qué razón el emperador fue a visitarlo aún cuando es de madrugada, y sin previo aviso, y menciona que le enoja tener que ser la sombra del emperador. En ese momento se dirige hacia donde está su esposa, y le pide a las sirvientas que salgan del camino, mientras también menciona que su hija aún no puede recibir invitados. En ese instante el duque empieza a ponerle el corcel a su esposa, y le dice que necesita ser más rápida, mientras que la esposa le pide que apriete un poco más. Y una de las sirvientas le dice a la señora que cree que es mejor, pero otra le dice que mejor lo olvide, mientras el duque sigue alando forzosamente, y las sirvientas se ponen a susurrar, y una le pregunta a otra honestamente que si acaso no se siente nerviosa cuando la señorita usa corsé todo el día. Y otra pregunta que qué hará si la señora le escucha, y podemos ver que la señora está bastante enojada, y menciona que son unas desagradecidas, porque se atreven a hablar de quien les da de comer, y si no fuera por la situación en la que están ahora, solo las habría echado en ese momento. El duque se ve bastante enojado, y su esposa le dice que ya está bien, ahora solo tiene que ponerse el vestido, y pregunta que por qué van sin avisar. El duque le dice que solo tiene que hacer que se vayan, y por otro lado, podemos ver a la duquesa llegar. Esta dice que lamenta hacer esperar a su majestad la emperatriz, mientras que la emperatriz le dice que no se preocupe, porque solo quería hablar con ella sobre la buena educación que le está dando a su futura nuera. Esto sorprende un poco a la duquesa, que dice que le halaga, y la duquesa le dice que Elizabeth es una niña de 8 años, por lo que todavía tiene mucho que aprender, y esto, mientras finge reír extrañamente, pero la emperatriz dice que no es nada de eso, ella solo quiere escuchar un poco más sobre ello, luego de lo que le contó el príncipe heredero. En ese instante la duquesa se pregunta que por qué debe llevar tacones si nadie los verá, y esto mientras le tiemblan las piernas, y le dice a la emperatriz que a ella le halaga escuchar que el príncipe heredero habló de ello, y está muy feliz, pero la emperatriz menciona que esa es una buena palabra para educación, una disciplina que puede domar hasta una bestia de circo, y le dice a la duquesa que el príncipe no estaba tan bien educado a la edad de la señorita, y si él quería algo, no le importaba tumbarse en los pasillos del palacio y lloriquear todo el día, y aunque se veía adorable cuando lo hacía, en ocasiones era demasiado. Pero ella supone que la duquesa no tuvo momentos encantadores con la señorita, pero la duquesa le pregunta que a qué se refiere, pero la emperatriz dice que nada en específico, solo está orgullosa como su única y futura suegra, y la duquesa le dice que entiende, pero en ese instante, la emperatriz le dice que por eso mismo le gustaría criar a Elizabeth en el palacio imperial. La duquesa se sorprende bastante, y le pregunta que qué dice, y la emperatriz le vuelve a repetir que está diciendo que criará a Elizabeth en el palacio imperial. Por otro lado, en la conversación del emperador y el duque, este se ve bastante sorprendido, y se pregunta qué diablos está diciendo. También le pregunta a su majestad que a qué se refiere. Y el emperador le pregunta que si acaso no se convertirá en la princesa heredera y vivirá en el palacio. El duque quiere poner peros, pero el emperador menciona que aunque su hijo León suplicó, no creyó que fuera para tanto, y le dice al duque que en aquella ocasión la señorita los recibió perfectamente desde temprano en la mañana, y pregunta que si no se supone que los hijos son el reflejo de sus padres. El duque dice que no tiene ninguna excusa, pero le dice a su majestad que ese no es un asunto que puede decidir arbitrariamente. Pero su majestad el emperador le dice que por supuesto que lo sabe, y por eso es que le está preguntando al duque. El duque está bastante enojado, y menciona que esa no es la actitud de alguien preguntando, pero menciona que no, porque esa podría ser una oportunidad, porque si Elizabeth es parte de la familia imperial, podrá visitar el palacio con frecuencia, y si eso sucede, él podrá tener más amistades fuertes, mientras que el emperador lo observa, y menciona que puede ver claramente lo que él está pensando. Y en ese momento, el duque le dice a su majestad que entiende lo que le está tratando de decir, pero como es su única hija será difícil, sobre todo para su madre,
En ese momento alguien toca la puerta y pregunta que si ya terminaron de hablar. Esta es la emperatriz, quien abriendo una puerta entra al estudio, y en ese momento el emperador llama a su esposa, y también podemos ver entrar a la duquesa, esta bastante pálida, que dice que se quieren llevar a Elizabeth. Y el duque menciona que eso es extraño porque ellos anteriormente no estaban interesados, y se preguntan que si será por el príncipe heredero, y en ese momento, el emperador y la emperatriz se abrazan, y la emperatriz dice que León le dijo que Elizabeth estaba esforzándose mucho en su clase para ser la emperatriz, y pregunta que si entonces no sería mejor si recibe lecciones directamente de la familia real, y le pregunta a la duquesa que si no es cierto. En ese momento, la duquesa pone un pero el emperador dice que incluso si no es así, será bueno que León tenga amigos de su edad con los que pueda jugar, y pregunta que qué tal si también buscan niños nobles que puedan jugar con Elizabeth, y la emperatriz dice que es una gran idea. Los emperadores están brillando, y la emperatriz dice que el palacio imperial se llenará de la risa de niños, y el emperador dice que es cierto, pero la duquesa dice que sin embargo, pero la emperatriz le pregunta que por qué duda, si el emperador le asegura que tanto ella como su esposo podrán estar cerca de la futura emperatriz. Pero en ese momento la duquesa se arrodilla y grita que aunque sea así no puede permitirlo, porque quieren separar a una niña de 8 años de los brazos de sus padres. Y mientras sujeta el vestido de la emperatriz, dice que ella tiene solo 8 años y debería estar junto a su madre. Pero la duquesa solo menciona que el cuerpo de Elizabeth todavía no está totalmente curado, y en ese momento, la emperatriz le pide a la duquesa que se levante, pero la duquesa le pide a su majestad que por favor se lo ruega, que vuelva a considerar ese asunto. Ella se lo ruega, pero en ese instante la duquesa menciona que el corset, y le sigue diciendo a los emperadores que no cree poder vivir sin Elizabeth, y por tanto se lo pide. El duque también le dice a su majestad que se lo ruega, porque solo es una niña, que estará sola en el palacio imperial sin sus padres. Pero en ese instante alguien toca la puerta, y todos se quedan observando, y dicen que adelante. La duquesa se está apresurando a ponerse en pie, mientras que el duque se pregunta que si acaso se creen los dueños de esa casa, pero en ese momento llega León, que pregunta que si no deberían preguntarle directamente a Elizabeth, y dice que se pregunta que por qué los adultos no saben algo tan simple como eso, y en ese momento, alguien pregunta que por qué está despierta, pero la emperatriz le dice al príncipe que está frente a su majestad el emperador, y le pide que tenga cuidado con sus palabras. En ese momento alguien se acerca a Elizabeth, es el prota, quien se arrodilla y le pregunta que si quiere vivir con él, y el prota menciona que sabe que ir al palacio imperial causará mucha presión en Elizabeth, pero para controlar el veneno, es necesario un veneno más fuerte. Pero hace un momento, antes que esto, podemos ver a alguien sostener una mano, y también bajar unos escalones. Esta es Elizabeth, que se preguntaba que por qué León se ve tan enojado, que si acaso le decepcionó que se desmayara frente a su majestad, y se preguntaba que cómo debería saludar al emperador y a la emperatriz, pero León le preguntó a Elizabeth que qué pasa, que si acaso está bien, o que si acaso deberían volver a su habitación. Y le dijo que no la llevara con ellos si no quiere, pero Elizabeth mencionó que León es el príncipe heredero, así que debe obedecerlo. Esta estaba dudando, y mencionó que no puede ver a su majestad de esa manera, y se preguntó que si quizás eso será algo bueno, porque ni siquiera puede hablar. Elizabeth está temblando. Y León dice que está bien, porque nadie le hará daño, y puede escoger lo que ella desee ya que es su vida, y si ella quiere, él puede cancelar ese compromiso. Esto aterró un poco a Elizabeth, y le dijo que no, y en ese momento sujetó al prota, y le gritó que no, porque odia todo eso, y ella quiere estar con León, y mientras lloraba decía que ella. Pero en ese momento León le preguntó que si ella quiere estar con él, y ésta le dijo que sí, y el prota tomó un suspiro, y le dijo que vayan, y entonces en ese momento se tomaron de la mano, y el prota le pidió a alguien que abra la puerta, mientras detrás de ésta se escuchaban muchos murmullos, pero el mayordomo preguntó que si la Lady Elizabeth está de acuerdo con eso. En ese momento el mayordomo se hincó, y le preguntó a la señorita que sí puede realmente abrir la puerta, y Elizabeth
Muy triste le dijo que por favor abra la puerta, mientras mencionaba que tiene miedo, porque su madre y padre están mirando, y ella se preguntaba, ¿qué debe hacer en momentos como ese? O que qué pasará cuando diga que quiere ir al Palacio Imperial y que qué tipo de ejemplo debería dar. Porque su madre no le enseñó sobre eso, y se pregunta, que qué pasará si se equivoca, o si es un error estar ahí. Pero en ese momento, Elizabeth dice que no lo sabe, y mencionaba que nadie le dijo que pasaría algo como eso, y Elizabeth empezó a llorar, derramando muchas lágrimas. Y en ese momento, la pequeña Elizabeth dice que no lo sabe, y no sabe por qué te dicen eso. Y León le dice que intente calmarse, pero Elizabeth le pregunta, ¿qué se supone que debe hacer ella? Porque algo como eso, nadie nunca le dijo. La pequeña seguía llorando, mientras los emperadores veían un poco preocupado, y León le dijo a Elizabeth que solo tiene que hacer lo que ella quiera, y le pregunta, ¿qué es lo que desea hacer? Pero ésta seguía llorando, y decía que no lo sabía, y la duquesa se veía bastante preocupada, mientras León le pedía que primero intente respirar, y le decía que inhale y exhale. En ese momento Elizabeth le iba a decir algo a León, pero se veía muy mareada, y en ese instante se desmayó. El prota la sostuvo, mientras que la pequeña Elizabeth seguía llorando aún después de estar desmayada, y mencionó que ella solo quiere descansar. Mientras el prota carga a Elizabeth, le dice a su madre, padre, y al duque Ilichiem, que fue grosero y tan temprano y sin previo aviso, luego actuar tan tercamente. E inclinándose les pide disculpa por su descuidado comportamiento, pero la duquesa dice que no, por el contrario la señorita Elizabeth, pero el prota grita que Elizabeth no hizo nada malo, y la emperatriz le pide al príncipe heredero que recuerde que está frente al emperador y hay algo que tienen que discutir entre los adultos, así que le pida que vaya a la habitación con la señorita, y mientras la duquesa señala algo dice que así es, Elizabeth debe estar muy sorprendida, y le grita al mayordomo que lleve a Elizabeth y al príncipe heredero a su habitación, y este le dice a la señora que sí, y podemos ver al prota inclinarse y disculparse nuevamente antes de irse, y dice que sí van a castigar a alguien que por favor sea él. El prota va con el mayordomo subiendo las escaleras, y este menciona a Elizabeth, y dice que incluso esa suave alfombra debió sentirse como caminar sobre vidrios rotos, y esa habitación no reflejaba quién era hasta que él mencionó que debían cambiar su decoración de acuerdo a su gusto, y todo el tiempo estuvo caminando detrás de él como si ella fuera una sombra. Entonces el prota aprieta su puño, y se acerca un poco a la orilla de la cama. Este está hincado ante su emperatriz, y mientras le sostiene la mano, le dice que no sabe cuánto lo lamenta, y poniendo su mano en su frente, le dice que lo siente, y le pide que le dé otra oportunidad, para que no pase lo mismo otra vez, y para que pueda ser feliz, le devolverá el tiempo que le robaron. El prota seguía inclinado, y dijo que aunque eso le cause de la muerte, así que por favor. Entonces volvemos donde está la emperatriz. Esta le dice a la duquesa que está bien, porque Elizabeth no hizo nada malo. La duquesa finge estar un poco sorprendida, y la emperatriz menciona que si se atreve a decir algo, lo pagará caro, porque en el momento en que se abra su boca, se le arrancarán esas alas de ángel que dicen tener, pero la emperatriz dice que es normal que se avergüence, porque después de todo fueron sin previo aviso. La duquesa está nerviosa, mientras que la emperatriz sigue diciendo que antes de ser la emperatriz, ella solo es la madre de un niño, así que retirará sus comentarios descuidados, y la emperatriz dice que los niños merecen crecer con mucho amor de parte de sus padres, mientras que la duquesa mencionaba que eso es bueno, porque las heridas de Elizabeth sanarán antes. Pero la emperatriz dice que no está segura si ellos tienen el derecho a ser llamados padres, y llevarán a Elizabeth al Palacio Imperial, y harán la ceremonia de compromiso antes de lo previsto. Y aunque la cortesía dice que se tiene que esperar a que tanto la mente como el cuerpo madure, esa vez esa etiqueta no se llevará a cabo porque se trata del compromiso del príncipe heredero, y además, le pregunta a la duquesa que si acaso ella cree que Elizabeth no es suficiente para hacerla prometida de León, pero la duquesa empieza a temblar y a tartamudear, y la emperatriz le pregunta a su majestad que él piensa de eso, y éste le dice que la voluntad de la emperatriz es la voluntad del emperador, y entonces antes de que llegue el verano, esos niños intercambiarán sus futuros,
y el duque menciona que es un alivio, porque ese es el tiempo suficiente para que las heridas de Elizabeth cicatricen, y además, en la fiesta de compromiso podrá conocer a personas que luego ayuden a su familia. Pero la emperatriz dice que a partir de ese mismo momento Elizabeth entrará al Palacio Imperial, y se les prohíbe al duque y a la duquesa Ilichiem organizar cualquier tipo de reunión, pase una cosa pública o privada sin importar la formalidad o magnitud, y a menos que Elizabeth decida reunirse con ellos, no podrán verla o hablar con ella, y si resulta que están en el mismo lugar que ella, deben mantenerse fuera de su vista, y el emperador le dice a la emperatriz que si eso es lo que le preocupa, debe recordar que ella es quien invita a las personas, al menos a la ceremonia. En ese instante el duque y la duquesa querían poner peros, pero el emperador le preguntó que si hay algo más que tengan que decir. Estos se inclinaron quedándose en silencio, y el emperador dijo que entonces está decidido, y en ese instante la emperatriz le dijo a su majestad que deben buscar a León, pero el emperador recordó que casi olvida algo poco importante, y la emperatriz le pregunta a su majestad que como que algo poco importante, y éste le pregunta a la emperatriz que si acaso quiere asesinarle, pero ésta le dice que no, y no está de ánimos para bromear, y si no fuera por León. Y podemos ver a la emperatriz tocar una puerta y mencionar que debe haber sido muy difícil para esa niña no sentir cariño, ni poder comportarse como una persona. Pero después de minutos de tocar, los emperadores se dan cuenta que hay un total silencio, y la emperatriz decide entrar sigilosamente, y una vez dentro, ambos notan que su pequeño León está durmiendo a la orilla de la cama, y esto, mientras sostiene la mano de Elizabeth, y la emperatriz menciona que lo sabía, y sin importar lo que él decía, debió ser muy duro porque incluso su corazón se volvió pequeño al verla. Y en ese instante, el emperador le dio una orden a unas sirvientas, y éstas cargaron a Elizabeth y a León. En ese instante entró la duquesa bastante apresurada, y se dio cuenta que la emperatriz estaba ahí, y en ese momento, la emperatriz dijo que necesita llevarse ropa y objetos de valor de la señorita, pero la duquesa le dijo que las estaciones están cambiando, y mientras la emperatriz se acerca al armario, dice que tendrá que llevarse toda su ropa. En ese instante abre el armario y llama a la duquesa, y mientras la emperatriz tiembla, le dice a la duquesa que puede ver que no estaba impartiendo una buena educación. En ese instante se gira enojada y le pregunta que cómo pudo maltratar a su hija obligándola a usar un corset, y le pregunta que si ni siquiera pensó en todo lo que sufrió esa niña, o que si siquiera sabe lo que le gusta a Elizabeth. La duquesa se estremece y se queda en silencio, y en ese momento, la emperatriz le dice a las sirvientas que solo recojan las cosas con las que la señorita mostró más apego, y en ese momento las sirvientas vienen con unas pocas cosas, y le dicen a la emperatriz que eso es todo lo que le gusta a la señorita, y la emperatriz se pregunta que si acaso eso es todo lo que ella ha estado apreciando esos 8 años. La emperatriz se ve muy enojada, y dice que es suficiente, y pide que lo lleven el carruaje y se marchen de inmediato. Después de esto el carruaje avanzó rápidamente, y la emperatriz se veía decaída, mencionándole a su esposo que ahora son 4, y éste le dijo a su emperatriz que así es, mientras observaban a su pequeño León y a la pequeña Elizabeth. Pero en ese instante el prota se está despertando, y llama a su padre. La emperatriz está durmiendo, mientras que el emperador le responde a su hijo, y León le pide a su padre que por favor sea amable con él, pero su padre tira un chasquido y solo le pide que cuide bien a su esposa, porque al ver a esos idiotas se ha estado conteniendo para no romper ese compromiso. Pero el prota le dice que si él lo rompe tomará la mano de Elizabeth y huirán por la noche, pero su padre le pregunta que a dónde aprendió esas palabras, y León le dice que lo leyó en un libro, pero en ese instante León vuelve a llamar a su padre, y el emperador le pregunta, ¿qué ahora qué? Y León le pregunta a su padre, que si cree que su madre es feliz, pero el emperador le dice, que ellos son felices pero no del todo, y León dice, que aunque él no lo crea pertenecer a la familia imperial no siempre es bueno, pero su padre le dice, que espera que para cuando él esté casado y tenga un hijo esa situación mejore, pero León dice que es extraño que él piense como un padre, pero en ese momento el emperador dice que al parecer cree que el príncipe heredero quiere irse caminando hasta el palacio, y el príncipe dice que retira lo dicho,
pero menciona que al menos él no tomaría decisiones tan exageradas como su padre y especialmente esa vez. Más adelante, podemos ver una imagen un poco borrosa del pequeño león, pidiendo que por favor le den otra oportunidad, una más, para poder ser digno. Varias veces dijo lo mismo. En ese instante, Elizabeth estaba abriendo los ojos, y mientras veía un destello, se preguntaba que cómo que digno. ¿Qué como que una oportunidad? ¿Que quién está diciendo eso? También se preguntaba que dónde está, ya que todo se veía borroso, y dijo que la vestimenta de esas personas le resultaba familiar. En ese instante, alguien le pregunta a la pequeña Elizabeth que sí despertó, pero cuando ella abre los ojos bien, se da cuenta que está delante de su majestad el emperador y la emperatriz. Empieza a mover la cabeza hacia ambos lados, y también le pregunta a León que cómo es posible. Y se preguntaba que por qué está ahí, que qué estará pasando. En ese momento la emperatriz llamó a Elizabeth, y ésta respondió muy asustada, y la emperatriz le preguntó que si alguna vez salió de su casa. Elizabeth pregunta que cómo que salir, pero Elizabeth se pregunta que si está en un carruaje, y menciona que ha visto a su padre montarse en el carruaje de vez en cuando, pero su madre le dijo que no viajaría en uno con frecuencia, y además cuando tuvo que subirse en uno, ese tenía cortinas para que no se quemara con el sol. En ese momento, la emperatriz exclama a Dios, y dice que al parecer es algo nuevo para ella salir, pero Elizabeth se ve sorprendida, y les dice que practicará a diario para acostumbrarse, pero la emperatriz le dice que si hace eso se puede lastimar, y menciona que le preocupaba que se hubiera mareado por el movimiento, y le dice que no tienes que hacer eso, y le pregunta que si acaso se siente cómoda. Elizabeth le dice que sí, pero muy nerviosa. Le dice a su majestad que es decir no, pero el emperador le dice a la pequeña que no tiene por qué estar nerviosa, porque desde el momento que lleguen al palacio, quiere que sepa que será un miembro de la familia imperial, y ya no será más una Ilitchem. Y Elizabeth pregunta que cómo que al palacio, y también pregunta que si su madre y su padre también irán, pero la emperatriz le pregunta a Elizabeth que sí quiere vivir con sus padres, y esto sorprende a la pequeña. Esta se vuelve a poner muy nerviosa y empieza a tartamudear, mientras que León se queda en silencio. En ese momento León llama a Elizabeth y empieza a secretearle, y le dice que cuando vaya al palacio no va a ser azotada, ni tampoco va a tener que estudiar si no quiere. Y podrá hacer lo que desee, e incluso podrá estar con él. La pequeña se quedó en silencio muy asombrada, y León le preguntó que si quiere estar con él, y la chiquilla empezó a sacudir su cabeza, y dijo que sí, quiere estar con Leonard. Pero la pequeña Elizabeth le pregunta a León que si todavía falta mucho para llegar al palacio, pregunta que sorprende al emperador, y León le dice que todavía falta mucho, así que puede dormir un poco más. La pequeña Elizabeth se ve muy sorprendida mientras observa a su majestad, y menciona que no puede dormirme porque solo les ha dejado ver lo descuidada que puede ser, y no puede dormirse porque tiene que actuar como una dama estando en silencio. Por otro lado, podemos ver un bastón caerse y una persona gritar que su familia se ha arruinado. Es el duque, que sigue gritando, que no puede creer que se la hayan llevado de esa forma, y se pregunta que cómo podrá ver la cara de sus antepasados, mientras empieza a maldecir, preguntándose que cómo se atreven a avergonzarle de esa manera, porque si no fuera por la familia Ilitchem, no habría llegado al trono, y se pregunta que por qué Elizabeth les hace caso, y le dice a la duquesa que por eso fue que debió educarla correctamente, mientras que la duquesa está pasmada, preguntándose que por qué la emperatriz se veía tan enojada, y mencionando que sin importar cuán grande sea la emperatriz, si ella comete un pequeño error al estar dentro de la familia real, los demás querrán lastimarlas y comérselas viva, y por qué está mal criarla a la perfección para que eso no ocurra, porque era una niña que barría los caminos polvorientos solo para recibir elogios. E incluso Elizabeth sabías que era por su bien y todo estaba planeado perfectamente, y entonces se pregunta que por qué demonios. Por otro lado, podemos ver una persona que observa desde una ventana y pregunta que qué es eso, y otra pregunta que si acaso se refiere a que ese no es su majestad, y el otro dice que no, la cosa blanca que está en brazo de la emperatriz,
y uno pregunta, que si no dijo su majestad que iría al ducado Illichiem, y cree que es la prometida del príncipe heredero, y si piensa en todos los documentos de pago que se tuvieron que preparar, pregunta, que cómo puede ser esta señorita tan débil, porque su abuelo de sexta generación se casó con una Illichiem, y ahora no son más que una patética familia, que vende a sus hijos a pesar de que el prestigio de su familia se va en picada, y por cierto se pregunta, que por qué la emperatriz sostiene esa niña de esa manera, pero también se sorprende, porque su majestad está entrando al palacio. En ese instante, el emperador le dice a su querida que se verán más tarde, y le pregunta, que si esa noche le verá solo a él, y la emperatriz se le dice que por supuesto. En ese momento llaman al príncipe, y este mira manteniendo una mirada firme, es el emperador, que le dice a su hijo que se asegure de cuidar bien a Elizabeth, y la lleve a una habitación para que pueda descansar. Esto, mientras pone la mano en la cabeza de la pequeña, y la deja bastante sorprendida. En ese momento la emperatriz estira sus brazos, y toma la mano de León, y dice que entonces, y le pregunta a Elizabeth, que sí puede tomar su mano, pero la pequeña pregunta, ¿qué dice? Que sí puede hacer eso. Y la emperatriz le pregunta, que si acaso no puede caminar tomando sus manos, y la pequeña se ve muy sonrojada, y en ese momento acerca su mano a la de la emperatriz y la sujeta, y menciona, que las manos de la emperatriz son tan bonitas, pero las de ella son pequeñas y recordetas, y le da mucha vergüenza. Pasado unos minutos, la emperatriz le dice a Elizabeth que usará esa habitación, y aunque no cree que le guste mucho la decoración, el próximo día buscará en una más linda, pero por ese día tendrá que dormir ahí, y la emperatriz se agacha un poco, y le pregunta a la pequeña, que si prefiere que mejor construyan un palacio, y la pequeña Elizabeth menciona, que no una mansión, sino un palacio. En ese instante la emperatriz sonríe, y le dice, que la sirvienta se irá a limpiar la habitación, así que irán a cambiarle la ropa, y Elizabeth la mira, y pregunta, que cómo qué ropa. Y ésta sostiene su vestido un poco triste, y se pregunta, que si estaba vestida así frente a su majestad y a la emperatriz, y Elizabeth le dice, que ella no, pero le dice que lo lamenta, y la emperatriz le dice que no se preocupe, porque los sastres le harán un hermoso vestuario, pero Elizabeth le dice, que no, está usando un corset, pero la emperatriz, luego un abrazo le dice, que todo ese tiempo estuvo resistiendo mucho, y le da las gracias por resistir tanto, porque hizo un buen trabajo. Pero desde ese momento no tiene que usar un corset, porque todavía es muy pequeña. Pero Elizabeth menciona que eso es muy extraño, y se pregunta que por qué quiere llorar si no es algo triste. Y en ese momento llega una sirvienta e inclinada, le dice a la emperatriz que ha llevado un sastre, y la emperatriz dice que eso es genial, mientras que la sirvienta pregunta que si deberían cambiarla de ropa, y la emperatriz le dice que sí. Más adelante, mientras el sastre hace el vestido, le pregunta a Elizabeth que si ella será la princesa heredera, y también muestran expresiones de asombro, porque su cabello es muy lindo. Son las sirvientas, que también le dicen a la señorita que su piel es muy suave, pero Elizabeth le dice que ella no, y una sirvienta le pregunta que cómo que no, porque ella es muy hermosa, y ella y el príncipe harán una bonita pareja, y se verá mucho más hermosa cuando el sastre traiga su vestido, y luego de que tenga su vestido, le trenzarán el cabello. Pero en ese momento, la sirvienta se queda en silencio, y todas se aterran, porque eso, y una gritan, que llamen al doctor de inmediato. Por otro lado, está León bastante preocupado, dando una y mil vueltas. También se pregunta, que si acaso cambiarse lleva tanto tiempo, y dice que debería comprobar si está bien. En ese momento se acerca a la puerta, pero menciona que no cree que sea de buena educación preguntarle que cuándo terminará de cambiarse, pero en ese instante salió una sirvienta gritando médico, que llamen al médico, golpeando al prota con la puerta. Quedó bastante sorprendido, y se pregunta que como qué médico, que por qué necesita un médico, cuando solo se está cambiando de ropa. En ese momento, podemos ver a una de las sirvientas que ya viene con el médico. Alguien llama al príncipe heredero, y le preguntan que qué hace ahí, y le preguntan que qué le sucede a su nariz, pero León pregunta que qué le pasó a Elizabeth, pero la sirvienta dijo que no, porque su majestad está sangrando, mientras que León le grita que le preguntó que qué había pasado,
y la sirviente le dice que es que la señorita tiene unas heridas terribles en las piernas. Las personas exclamaban a Dios, otras preguntaban que si eso fue lo que le hizo la duquesa, y que como una persona que hace eso puede llamarse duquesa. El prota trataba de echar un vistazo, pero en ese instante su cara se aterrorizó, y una de las sirvientas aló a su majestad, y le pidió que por favor vaya con ella. El prota quería quedarse, pero la sirvienta le dijo a su majestad que primero deben tratar su herida, y éste dijo que de acuerdo. Detrás del prota seguía un murmullo, y éste se veía bastante decaído, mencionando que sabe que en ese momento tiene 10 años, por lo que quieren que no vea ese tipo de heridas. Pero Elizabeth solo es una niña de 8 años, y Elizabeth ha sufrido mucho. La pequeña Elizabeth está temblando bastante, mientras que una de las sirvientas llama a la señorita y menciona que todavía debe sentirse extraña al estar en un lugar desconocido, pero la sirvienta le dice a la pequeña Elizabeth que la emperatriz llegará pronto, y le pregunta a la señorita que si se sorprendió mucho. También le dijo que aunque le duela, solo debe soportarlo un poco más. En ese momento llega la emperatriz apresurada llamando a la pequeña, y al ver, pregunta que qué demonios le hicieron a esa pequeña. También pregunta que cómo está, y el doctor dice que ya terminó de curar sus heridas, y como es joven, cree que sanará muy pronto. La emperatriz le preguntó que si está seguro, y éste le dijo que por supuesto, y aunque le duela, cree que desaparecerá antes de que llegue la primavera. La emperatriz le dijo que está bien, y eso es bueno a pesar de la situación. En ese instante la emperatriz llama a la pequeña, y ésta le responde, y la emperatriz le dice que mientras ella continúe siendo la emperatriz, puede estar tranquila, y mientras le acaricia el pelo, le dice que no dejará que vuelvan a colocar un dedo sobre ella, y la pequeña le pregunta que si ni lo de sus padres, y la emperatriz le dice que sí, y menciona que no se trata solo de las heridas en sus pantorrillas, sino también está ese corset, y es un alivio que no le causará mucho más dolor, y fue un milagro que esos zapatos no le doblaran los dedos. Y se pregunta que cómo es que la familia Ilitchem puede tratar a una pequeña así. Entonces podemos ver a alguien asomarse, y una de las sirvientes está sorprendida. Esta sirvienta le pregunta a su majestad que por qué él sigue ahí, y éste le dice que quería ver cómo se encuentra Elizabeth, y pregunta que si hay alguna razón por la que no pueda. Pero la sirvienta le dice que en ese momento la señorita se va a cambiar. El prota se sorprende mucho, y pregunta que qué dice, porque debería haberlo dicho antes, y entonces salió de la habitación, y unos momentos después, aparece una de las sirvientas, que le dice a su majestad que Elizabeth ya está lista, y en ese momento podemos ver unos pequeños pies, y unos cabellos blancos con trenzas tejidas, y a alguien sorprendido diciendo que se ve muy hermosa, y en ese momento, la emperatriz le dice que se ve muy linda, tanto que la señorita parece una hada. La pequeña está muy avergonzada, y le da las gracias. Esta llama a su majestad, y la emperatriz le pregunta que qué sucede, y la pequeña le dice que quiere darle las gracias a ella y al emperador, y también al príncipe heredero, porque ya no será más castigada por sus padres, y también puede estar con León. Así que todo se siente como un sueño para ella, pero a pesar de que está feliz, pregunta que por qué su pecho se siente tan apretado, y tiene ganas de llorar. La emperatriz se queda en silencio, y agachándose un poco, le dice que puede que no lo entienda en ese momento, pero algún día lo entenderá. En algún momento se dará cuenta que sus lágrimas pueden ser de tristeza y felicidad. Por otro lado, podemos ver a la pequeña Elizabeth llegar donde está el prota. Elizabeth le pregunta que si acaso le estaba esperando, pero cuando el prota puede centrar su mirada, se sorprende bastante, y menciona que es bueno que al fin se haya deshecho de esa ropa que no le gustaba, y esa le queda mucho mejor, y también le dice que se ve muy bonita, y la pequeña se sonroja un poco, pero León le dice que se ve bonita como si fuera un hada, no como una diosa, pero después le dice que quiere decir que le queda muy bien la ropa y se ve muy hermosa. Pero León exclama adiós y dice que él solo. Pero ambos se sonrojan, y el prota se preguntó que cómo pudo haberla ignorado en aquel tiempo. Mientras que la pequeña Elizabeth menciona que él le ha elogiado, y León sigue muy sorprendido, mientras que Elizabeth le dice que los vestidos tardan un tiempo en hacerse,
y ese es solo un vestido simple, y no cree que sea. Pero León le dice que Elizabeth siempre será la persona más hermosa del mundo, y eso, sin importar cómo se vista, ella siempre será la persona más hermosa y la más adorable. Pero en ese momento ambos estaban sonrojados, hasta el punto de botar un poco de vapor, pero León se quedó en silencio y preguntó si podrá hacerla feliz, pero Elizabeth le preguntó que qué dice. Y sonriendo dijo que no es nada, y le dijo que debe estar muy cansada. Entonces le dijo que descanse y duerma bien. Después de esto, pasamos a la habitación de León, que menciona que no importa cuánto lo piense, Elizabeth es hermosa, y mientras suspira, pregunta que por qué demonios la trató así. En ese instante alguien toca su puerta, y podemos ver que es la pequeña Elizabeth que abre la puerta, y el prota le pregunta a Elizabeth que qué sucede, y ésta llama a León, y el prota le vuelve a preguntar que qué sucede, pero la pequeña le dice al príncipe heredero que le agradece por todo, dejando al prota un poco incierto, y el prota le dice que prometió que cuando estuvieran solos le llamaría a León, y le pregunta que si lo recuerda. La pequeña le dice a León, pero el prota menciona que es muy tierna, y supone que solo fue a despedirse, y el prota le pregunta que si quiere intentarlo, y le dice que le diga buenas noches León, y esta, muy avergonzada, le da las buenas noches a León, y el prota le da las buenas noches a Elizabeth, y en ese momento, acerca su mano, y le da un beso en su mejilla, y le dice que es un beso de buenas noches. La pequeña se sonroja bastante, y pregunta que como que un beso de buenas noches, y el prota le dice que sí porque su niñera lo hacía cada vez que él iba a dormir, pero en ese momento la pequeña se sube en la cama, y le da las buenas noches, pero el prota le dice que ese es su cama, e intenta llamar a Elizabeth. En ese momento se sube en la cama, y le pregunta que si ya se durmió, pero mismo se pregunta que si esa será la primera vez que dormirán juntos, y se pregunta que cuánto pasó desde que durmió con la emperatriz, pero menciona que quizás debería dormir en el suelo, pero en ese instante se queda en silencio observando a Elizabeth dormir, y mencionan que las manos de Elizabeth y las de él son iguales, y se pregunta que cómo podrá protegerla con esas manos. Y mientras lo observa durmiendo, dice que ojalá pueda ver una sonrisa en su rostro todos los días, porque después de todo, él es igual que su padre, alguien que podría ser perfecto como emperador, pero no era adecuado y mucho menos perfecto como compañero de alguien, y por eso, él le dijo que estaba maldito, así que ya no tomará esa decisión, y será una forma irreversible de arrepentimiento. El próximo día en la mañana, una sirvienta le dice a su majestad que debe de levantarse, porque si quiere practicar con la espada tiene que levantarse. El prota se estrega los ojos, y dice que amaneció muy rápido, y la sirvienta le pregunta que qué tal si solo descansa por ese día, porque esos días ella ha estado muy preocupado por él, y sobre todo después de que colapsó repentinamente. La sirvienta trataba de detenerlo, pero León le dice que no, tiene que irse rápidamente. Y podemos ver que León se volvió a acostar, y la sirvienta dice que la señorita todavía está durmiendo. Mientras que León seguía diciendo que tenían que ir, y la sirvienta le dijo que lo dejara descansar por unos días, y el príncipe le dijo que sí, y mencionan que antes de que Elizabeth llegara al Palacio Imperial, él comenzó a entrenar para ser capaz de protegerla, y aunque en el pasado tuvo un gran manejo de la espada, aún así quiere volver a intentarlo desde el principio, y podemos ver que el entrenador le preguntaba que si podrá proteger a su futura prometida esforzándose tan poco, porque si se toma un pequeño descanso, su futura prometida se sentirá decepcionada a él. Prota estaba bastante cansado, y le pedía que no le hable, y mencionaba que Albert, el jefe de los caballeros, quien conoció a temprana edad, apareció 2 años antes en el pasado, pero el príncipe volvió a tomar un suspiro y levantó su espada, y aunque maldecía, mencionaba que sigue teniendo la fuerza física de un niño, pero aún así todavía puede aguantar, y no puede creer que sus piernas no se estén tambaleando. En ese instante cogió impulso, y siguió atacando al muñeco de madera varias veces, mientras el entrenador le observaba, y le preguntó a su majestad que si él sabe acerca de qué es ser un maestro de la espada, y el príncipe le dijo que ha escuchado un poco acerca de eso, mientras decía que le duele la mano, pero el entrenador le dijo
que apuesta su espada a que él, su majestad, lograra ser un maestro de la espada antes de que se convierta en un adulto. El prota le preguntó que si cree eso, pero dijo que de ninguna manera está seguro de eso. Por ese instante el príncipe heredero seguía dormido, y mientras se movía un poco, se preguntaba que si se ha convertido en un maestro de la espada, pero en ese instante, la sirvienta le preguntó que de qué está hablando, porque la señorita ya se levantó y se lavó, así que él también debería levantarse. El prota se levanta bastante rápido y pregunta que qué dice. Y en ese momento llega la pequeña Elizabeth, que le pregunta a su majestad el príncipe heredero que si le gusta dormir mucho. Pero este le dice que no es así, mientras que la sirvienta le dice que si quiere desayunar tiene que lavarse rápido, y el prota muy nervioso le dijo a Elizabeth que no quiso levantarse tarde, pero la pequeña muy sonrojada le dijo que claro, y mencionó que la mañana de la familia imperial es muy diferente a lo que dijo su madre. Más adelante, ambos están en el comedor imperial, y el prota le pregunta a Elizabeth que si hay algo que quiera hacer ese día. Esta dijo que realmente no hay nada, y el príncipe le preguntó que entonces qué quiere comer, pero Elizabeth le dijo que no tiene hambre, y en ese momento el prota le preguntó que si entonces quiere ir a ver los cachorros. Elizabeth preguntó que como que cachorros, y más adelante, pasamos donde hay unos perritos, y Elizabeth menciona que se ven muy diferente al perro que tenía su padre, y esos son esponjosos y se ven muchos más tranquilos. Y el prota le dice que la madre fue criada por nómadas al otro lado de la frontera, y hace poco tuvo a sus cachorros, y son unos cachorros muy esponjosos y bonitos, y por eso se los quería mostrar. Y el prota menciona que al fin se vuelven a ver, porque ese cachorro es su único mejor amigo, al que podía contarle todo, lo que le hacía olvidar todo lo demás, y la primera vez que se vieron, también llevaba esa cinta azul, y en ese instante, la pequeña Elizabeth está un poco inquieta, y llama al príncipe heredero. Este le pregunta que qué quiere, y Elizabeth le dice que le duele, y el prota le pregunta que por qué tan de repente, que dónde le duele, que qué es lo que siente. Y Elizabeth le dice que cree que está enferma, porque siente un cosquilleo. Pero en ese instante llega una persona, que les pregunta que si son lindos. Elizabeth pregunta que cómo que lindos. ¿Qué es ser lindo? Y el señor le dice que ser lindo es cuando actúas con aegyo, y también. Pero la pequeña Elizabeth pregunta que qué es aegyo, y nos hacen saber que aegyo significa actuar tierno o lindo. Mientras que el prota menciona que es un alivio que no está enferma, y León le dice que aegyo quiere decir cuando algo es lindo, simplemente lo sientes y cuando lo miras te emocionas y te hace sentir mejor. La pequeña Elizabeth gira la cara y le pregunta a León que si es en serio, pero el prota menciona que al menos eso es lo que siente cada vez que ve a Elizabeth, y Elizabeth le dice que entonces él es alguien lindo, y esto sonroja mucho al prota, y Elizabeth le dice que sí, porque cuando ella ve al príncipe se siente mucho mejor, y entonces, él es alguien lindo. En ese momento Elizabeth se ve muy asombrada, y entra su mano donde están los cachorros, y dice que le hacen sentir cosquillas, y se pregunta que qué debe hacer, y le dice a los pequeños que no hagan eso, pero los pequeños le siguen lamiendo la mano de Elizabeth, y en ese momento, el prota le ala la mano, y le pregunta que si está bien, o que si acaso le mordieron. La pequeña se sonroja bastante, y dice que ella está bien, y pregunta que si puede cuidar a uno. Más adelante, podemos ver a la pequeña cargando un cachorro, y el prota le pregunta que si le gusta a ese cachorro. Esta dice que sí, y aunque cree que a León le gusta ese pequeño, le da las gracias por dejarle verlos y elegirlos, mientras que el prota menciona que solo fue agradable ver a su viejo amigo, y le dice que de todos modos él se iba a llevar a uno de ellos, y está feliz de que ella tenga uno que le guste. Y en ese momento, León le pregunta que cómo se siente en el palacio, que si todavía es algo incómodo. Elizabeth se queda en silencio, y dice que ella está un poco asustada, y León le pregunta que si tiene miedo, y Elizabeth le dice que tiene miedo, y aunque no está segura, pero escuchó a las sirvientas decir que nunca más verá a sus padres, y le preguntó a León que si es cierto. El prota se detiene, y le dice que si ella quiere puede verlos, pero se pregunta que si debería permitir que vea a unas personas,
que luego de su muerte querían que su hermana fuera su segunda esposa, porque incluso si su muerte es dentro de más de 20 años. Pero en ese momento, dice que espere, y pregunta que si eso es realmente lo que sucedió, recordando que hubo una copa en la que Elizabeth estaba bebiendo vino, y luego murió preguntando si fue una emperatriz perfecta, pero ese instante alguien llama a León, es Elizabeth, que le pregunta a León si se siente mal. El prota se ve muy sorprendido, pero en ese instante vuelve a sonreír, y le dice que no se siente mal, solo estaba inmerso en sus pensamientos, y Elizabeth le pregunta que sí, seguro, que si en serio está bien, y este le dice que por supuesto, él está bien, y si ella está bien, él también lo está, y si ella se siente mal, él también igual, así que no tiene que preocuparse, y Elizabeth le dice que su Alteza es como un mago, y el prota le pregunta que como que mago, y se pregunta que si es como los locos de la Torre del Reloj, pero Elizabeth le dice que no sabe a qué es lo que le teme, pero si su Alteza está a su lado ella se siente muy tranquila, y su Alteza le ha dicho y mostrado muchas cosas que nunca antes había visto, y eso es porque es 2 años mayor, entonces en 2 años ella se podrá convertir en un mago igual que él. Pero en ese momento alguien llega y llama al príncipe heredero, y le dice que su majestad ha ordenado que vaya a su oficina.